Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver una de las últimas tutorías del ámbito social. Ya veis que esta evaluación es muy cortito, o sea que no tenéis excusa para repasarlo bien. Y bueno, vamos a ver la parte de educación para la ciudadanía. Ya sabéis, estamos en el nivel 1, la tercera evaluación de sociales. Y vamos a ver el capítulo primero, únicamente el primero, ¿vale? Tenemos 3 en este apartado de educación para la ciudadanía, pues vamos a ver el número 1. Habla de cuestiones muy amplias y que todos conocemos. Habla, como veis en el índice, de las relaciones interpersonales, de las relaciones humanas y de la familia y el cuidado de las personas dependientes. Bueno, estos 4 puntos los vamos a ir viendo, pero ya os digo que son cositas que todos conocemos y que todos sabemos, pero conviene repasarlas y sobre todo conviene tenerlas en mente y revisarlas por si aparecen en el examen. Las relaciones interpersonales, libertad y responsabilidad. Bueno, como sabéis, la comunicación interpersonal no es solamente una de las dimensiones de la vida humana, sino que, la dimensión a través de la cual nos realizamos como seres humanos. Es muy importante para el hombre vivir en sociedad, ¿no? Y relacionarse con el resto. Las relaciones interpersonales constituyen, por tanto, un aspecto básico en nuestras vidas. Funcionan no solo como un medio para alcanzar determinados objetivos, sino como un fin en sí mismo, ¿vale? No es simplemente nos reunimos para divertirnos y para charlar, sino que además son un fin en sí mismo, nos buscamos unos a otros, pues eso, para desarrollarnos como personas. El término de libertad suele ir ligado al tema de las relaciones interpersonales porque se suele definir la libertad como un derecho natural, un valor de la persona, sin importar edad, sexo o cualquier otra diferencia, pero además la libertad tiene otra acepción u otra cara, que, como se suele decir, la libertad de una persona termina cuando se encuentra o entra en contacto con la libertad de otra. O sea que a veces libertad y responsabilidad son cuestiones que se ponen o que entran en conflicto, ya sabéis. La responsabilidad, por su parte, es la virtud de asumir el cumplimiento de las obligaciones que cada uno tiene de forma consciente y voluntaria, de buen grado, vamos. Así, todos tenemos derechos y tenemos obligaciones, pero sin duda el principal derecho, como decíamos, es la libertad, ¿vale? La principal obligación sería la de ser responsables de nuestros actos. Como decía Jean-Paul Sartre, que lo tenéis en pantalla, al querer la libertad descubrimos que ella depende enteramente de la libertad de los demás. Bueno, pues es una de las reflexiones, una de tantas que se hace sobre un concepto tan amplio como es el de la libertad. Bien, vamos a ver ahora las relaciones humanas entre hombres y mujeres e intergeneracionales. Al definir la libertad, como veis, lo hemos hecho sin atender a cuestiones como el sexo, la edad o cualquier otra diferencia. Claro, es igual para todos, o al menos debería serlo. Vamos a destacar en este apartado la discriminación que se hace hacia algunos sectores de población, como es en este caso hacia la mujer. Digamos que históricamente hay un machismo, si queréis llamarlo así, una discriminación hacia la mujer que se va arrastrando y que en nuestros días, según podemos ver, hay sociedades en las que está más acusado y otras en las que menos. Hay que erradicarlo, ¿no? Como dice el temario, la erradicación de la discriminación hacia las mujeres se une con los objetivos de la educación para la sostenibilidad, de la reducción de la pobreza, en definitiva, de la universalización de los derechos humanos. O sea que, es algo de lo que tenemos que hablar y que no tiene que ser un tema a debatir, ni que tiene que ser un tema que sea noticia, sino que debe ser una realidad, ¿no? La igualdad de género y de cualquier otra índole. Una de las más frecuentes y silenciosas formas de violación de derechos humanos es la violencia de género, ¿vale? Como tenéis en el temario. Es un problema universal que, como os decía, se acusa más en unos países y en unas sociedades que en otras. Es necesario y primordial luchar contra esta discriminación que está muy presente en nuestro entorno. Aunque no lo veamos, hay violencia de todo tipo, verbal, no solo física, sino de cualquier otro tipo. Y esto, como os decía, hay que erradicarlo. Siguiendo con el tema de la libertad, la sexualidad es una de las particularidades más importantes del ser humano. Claro, a pesar de que la homosexualidad se ha practicado abiertamente en muchas culturas de nuestro pasado y de nuestro presente, socialmente todavía hemos creado una serie de prejuicios que son absolutamente erróneos hacia las personas que manifiestan diferentes orientaciones sexuales a la heterosexualidad, ¿no? Bueno, hoy en día tenemos esos conceptos muy superados y además la homosexualidad, por ejemplo, recibe ya tratamiento legal desde el artículo 14 de la Constitución, ¿vale? Que reconoce el derecho a no ser discriminado por ninguna circunstancia personal. Además, se reconoce la homofobia como un factor agravante a la hora de aplicar ciertas penas
Con lo cual esto, como veis, está muy regulado y está, bueno, está siendo muy rechazado todo lo que es la diferenciación o la discriminación negativa de personas pues, que tienen una sexualidad diferente a la heterosexual, que es la, digamos, la mayoritaria, ¿no? El tema es lo de siempre, respetar y ser respetado. Al final es eso de lo que se trata, no solo en la sexualidad, sino en todo. Que compartamos o no compartamos, tenemos que respetar. Que cada uno haga con su vida y con su cuerpo lo que desee. Bueno, esto os lo comento y os lo desarrollo porque puede ser una pregunta de examen perfectamente. Que hagamos una reflexión sobre lo estudiado en el temario de este tipo de cuestiones, ¿vale? O sea, que eso que os quede muy claro. Bueno, las relaciones humanas también contemplan o también incluyen las relaciones intergeneracionales. Hablamos de estas relaciones como, bueno, pues el modo de relacionarse o de convivir que tienen personas que pertenecen a distintas generaciones, ¿vale? Mayores, menores, y que, bueno, pues recíprocamente se nutren de ese intercambio, se enriquecen como personas a través de ese intercambio. La cooperación intergeneracional en la familia constituye el tipo más importante de cooperación social. ¿Vale? Se manifiesta en muchas funciones, como la asistencia a las necesidades primarias, como la alimentación, el vestido, la vivienda, etcétera, también como transmisor de los valores y de las culturas del grupo, como ayuda económica o ayuda moral en algún momento, en fin. No es de extrañar, por tanto, que tal y como está cambiando el mundo y, digamos, el panorama de familias, asistamos en un futuro a un cambio en la mentalidad de los padres con respecto a los hijos, cambiando el concepto de solidaridad, ¿no? El concepto de solidaridad aplicado al tema de la vejez es el único camino que vemos viable para la integración y la participación de todos los componentes de una sociedad. Al final se trata todo de lo mismo, de respeto, de colaboración y de solidaridad con el de al lado, ¿no? Bien, vamos a ver dentro también de las relaciones humanas el tema de la familia. Es una institución social muy importante, presente en casi todas las culturas y, bueno, pues sociológicamente es de las instituciones más importantes y se considera como célula fundamental, porque constituye el centro de desarrollo de formación, de formación integral en cualquier aspecto del ser humano. Asimismo ha sido regulado jurídicamente y, bueno, pues históricamente la familia ha estado formada por un matrimonio heterosexual con sus hijos, o sea, una familia nuclear. Actualmente nos encontramos con familias monoparentales que se forman por un padre, una madre y sus hijos. Surgen por separación de los padres, por madres solteras o por una situación de viudedad. También hay parejas homosexuales, ¿vale? Ya sea entre hombres o mujeres, que pueden tener descendencia, ¿vale? Fruto de la adopción, hijos naturales, nacidos por medio de fecundación asistida, etc. Según la ley española, como decimos aquí, las parejas homosexuales se pueden unir en matrimonio, por lo que forman una familia con los mismos derechos y obligaciones que una tradicional heterosexual. También existe el modelo familiar de parejas de hecho, que bueno, pues no lleva como condicionante el matrimonio, sino la unión sin el ritual del matrimonio. Además hay un hecho común en todos estos tipos de familia, que es el carácter monógamo de las familias. Es decir, la ley permite la unión de un cónyuge con otro solamente, es decir, no puede haber poligamia como sucede en otros países como los países islámicos. Bien, el matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país fue legalizado en 2005, y es un dato pues aún hoy suscita controversia. Pasa lo mismo que con el tema de la discriminación de la mujer. Es un tema que no debería ser noticia hoy en día porque cada uno pues puede compartir o no, pero como os decía antes, respetar es la base. Bien, pues vamos a ver por último ese punto de la página 14, el cuidado de las personas dependientes. Ahí os decimos que para definir las dificultades que algunas personas tienen para relacionarse, sea dificultades de cualquier tipo, físico, psíquico o sensorial, y también presentan dificultades para aprender, para realizar tareas y demás, utilizamos diferentes palabras. Además, el tema de la deficiencia y discapacidad siempre está en los medios, siempre está de actualidad, porque bueno, se trata de buscar un término que no hiera la sensibilidad y que no afecte o que no discapacite más precisamente a la persona que presenta pues, una discapacidad o una deficiencia. Ninguna palabra, como os decimos aquí, es la correcta porque bueno, ninguna expresa realmente lo que se debería expresar y aún así se pueden diferenciar varios grupos de deficiencia o de dependencia. Eso es importante, la deficiencia física, la mental o la sensorial, como os decía antes. Como su nombre indica, pues la física es aquella que afecta a los movimientos del cuerpo, la mental pues, igualmente
es la que se manifiesta por un desarrollo lento, retardado, de comprensión y de expresión. Y la sensorial es aquella que afecta a alguno de los sentidos, que presentamos una carencia pues, importante en alguno de los sentidos. Fundamentalmente los afectados son el oído y la vista. En todas las sociedades ha habido siempre personas discapacitadas que han necesitado la ayuda de otros para poder realizar no solo actividades cotidianas, sino para poder realizarse y para poder socializarse. Aquí os contamos un poquito, bueno, pues la historia triste de todo esto, que en algunos pueblos como Grecia o Egipto no se admitían ni se entendían, en fin. También había otra parte en el siglo XIX, que os dejamos aquí, que se segregaban las personas discapacitadas, es decir, no se veía bien que estuvieran o que convivieran, estudiaran incluso, junto con las personas normales, entre comillas, ¿no? Que no presentaban discapacidad. Bueno, igual que antes, es un tema, una cuestión de respeto, pues sabemos que en situación de discapacitación, pues siempre hay que echar una mano, hay que ser solidario y sobre todo pues que tenemos que intentar no la ayuda, sino la integración de estas personas. O sea, no es tanto cuidar de las personas dependientes, sino que seamos capaces de integrarlas, que puedan desarrollarse sin que continuamente estén precisando ayuda o continuamente tengan que estar mendigando, entre comillas, eso, una mano amiga. Hay dos principios éticos cuya aplicación en el ámbito de las personas con disminuciones nos parecen fundamentales, que son la autonomía y la solidaridad. Y bueno, pues termino el tema con esto. La autonomía se entiende como la medida de potenciar todas las capacidades y recursos de una persona, bueno, pues que tenga una cierta deficiencia. Y la solidaridad también hace falta porque es necesaria por parte del resto de la sociedad para poder hacer una mejor vida conjunta. Pues eso, responsabilidad, libertad, solidaridad son las palabras que más hemos comentado y que más hemos repetido. Y como os decía, este tema no es tanto un tema para preguntar y para hacer un cuestionario sobre él, sino que puede aparecer en el examen un epígrafe de estos que hemos visto, que tengamos que comentar y tengamos que argumentar sobre todo, ¿no? Entonces ahí se va a ver el estudio, la capacidad de reflexión y eso sí que se puede evaluar. Pues nada, con esto hemos terminado. La semana que viene veremos el apartado 2 de este tema y cualquier cosita que necesitéis, pues ya sabéis, me la preguntáis.